filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos amigos de Convicción Radio a Barbarie Comunista. Hemos concluido en el capítulo anterior la sección dedicada al existencialismo como factor de la revolución neomarxista. Llega el turno de conocer el estructuralismo, parte fundamental de las doctrinas educativas, psicológicas, sociopolíticas que hoy en día están configurando la realidad. El estructuralismo es el sistema filosófico según el cual es un sistema de relaciones lo que constituye la realidad, el conocimiento y la verdad. Mediando la interacción de categorías primarias del idealismo, materialismo y existencialismo, se conforma el estructuralismo. En la década de 1960, con la deriva de Jean-Paul Sartre hacia el marxismo, surge una nueva moda: el estructuralismo. El estructuralismo supone una reacción contra el humanismo, subjetivismo e historicismo. Se define cual vertiente filosófica que expresa un profundo antihumanismo, antisubjetivismo y antihistoricismo. No obstante, el concepto de estructura o similares es anterior a la utilización por los estructuralistas franceses. De hecho, había sido utilizada la noción en matemáticas, en la noción de grupo, en lógica, en la formalización, en física, en biología y en psicología, con la noción de Gestalt. El mismo Marx construye el materialismo histórico sobre los conceptos de infraestructura y superestructura. Freud elaboró un modelo estructural del inconsciente reprimido, yo-ello super-yo. Así, el término estructura, el cual aparece por primera vez en el campo de la lingüística en 1929 en un manifiesto de la Escuela de Praga. Formalmente, el estructuralismo se proyecta como enfoque metodológico para las ciencias humanas, lingüística, etnología, antropología, cultura, historia, etc. Sin embargo, en realidad el estructuralismo constituye un sistema ideológico en sí mismo. De hecho, los estructuralistas sitúan la explicación de los hechos sociales en un nivel más profundo que los hechos mismos, en el nivel de la estructura. Cualquier explicación que se sitúe en el nivel superficial resultará irrelevante. Se afirma la prioridad de la estructura o lo universal sobre lo individual. Se afirma que las estructuras son supraindividuales e inconscientes y solo se expresa en un sujeto trascendental colectivo e inconsciente. El estructuralismo prescinde, por tanto, de la dimensión histórica. La historia carecerá así de sujeto y de fines. La historia carece de sentido, pues no es sino una variación dentro de las posibilidades dadas por las estructuras. En esta perspectiva, la estructura reemplaza o sucede al hombre. La noción de estructura, como tal, no puede ser aprehendida directamente en su realidad concreta, en la pura existencia, siendo necesario establecer modelos teóricos que den cuenta de ello. No siendo la estructura accesible de forma inmediata al observador, procede un análisis de tipo analógico que pone en relación el modelo construido con la estructura considerada.
El modelo es un constructo teórico o modo simplificado de acceso a la realidad mediante el cual se capta la estructura. El estructuralismo propugna la existencia de unas estructuras profundas, no conscientes, por lo que se hace necesario el uso de estrategias y modelos que permitan el acceso a las características subyacentes de un ámbito determinado. Conoceremos ahora algunos exponentes del estructuralismo. En primer término, Ferdinand de Saussure. El estructuralismo se inspira directamente en la lingüística de Ferdinand de Saussure, nacido en 1857 y muerto en 1913, quien distinguió entre lengua y habla, considerando la lengua como un sistema de signos independiente de su utilización por el individuo, esto es, el habla. Propuso así la creación de una nueva ciencia, comillas. Se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Aunque él no empleó el término estructura, Saussure consideró la lengua como un sistema de signos. Comparó Saussure el juego de la lengua con una partida de ajedrez y dedujo que el valor de cada pieza depende de su posición en el tablero, de manera que lo único importante es el sistema de relaciones entre las piezas. Precisa así que existen reglas de movimiento y que el sistema varía según las posiciones. Un solo cambio repercute en el sistema entero. De esta forma, Saussure propuso un estudio sincrónico, no histórico ni diacrónico, de la lengua. Concluyó que desde el punto de vista sincrónico, la lengua es exclusivamente un sistema de relaciones. En la lengua no hay más que relaciones. La lengua es una forma y no una sustancia. Claude Lévi-Strauss. El estructuralismo se dedica solo a las uniformidades psicológicas que subyacen tras diferencias aparentes en el pensamiento y en el comportamiento. Entonces, en el campo de la etnología, Claude Lévi-Strauss, nacido en 1908, seguidor del marxismo y el psicoanálisis, plantea que estas uniformidades surgen de la estructura del cerebro humano y del proceso de pensamiento inconsciente. Aprecia Lévi-Strauss que la característica más importante de la mente humana es la tendencia a dicotomizar o a pensar en términos de oposiciones binarias para luego intentar mediar esta oposición mediante un tercer concepto, que puede servir como base para otra oposición. Advierte así que una estructura, pues, no es una realidad empírica observable, sino un modelo teórico construido no por inducción, sino por hipótesis. Lévi-Strauss diferencia entonces la estructura del acontecimiento. En la estructura se consideran no los términos en sí mismos, sino sus relaciones o reglas. La estructura es, pues, un sistema de relaciones y transformaciones, es decir, un sistema regulado por una cohesión interna que se revela en el estudio de sus transformaciones. Para merecer el nombre de estructura, los modelos deben satisfacer 4 condiciones. Una estructura representa un carácter de sistema. Una modificación cualquiera entraña modificación en todo. Pertenece a un grupo de transformaciones, es decir, cada uno corresponde a un modelo de la misma familia. Estas propiedades permiten predecir de qué manera reaccionará el modelo. Y por último,
el modelo debe ser construido de modo que dé cuenta de todos los hechos observados. Por extensión, Levi-Strauss afirma que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. Una sociedad puede ser considerada como un juego de signos, de lenguaje o de comunicación, aunque a diversos niveles: comunicación de mujeres, comunicación de bienes y servicios, comunicación de mensajes, etc. El método para su estudio será descubrir la estructura o sistema de ese juego. Dado que se trata siempre de fenómenos sociales que pueden ser considerados como signos, la metodología puede ser la misma que la empleada por la lingüística estructural. El método para su estudio será descubrir la estructura o sistema de signos sociales. El método radica entonces en realizar un estudio observacional cuidadoso de los hechos, considerados en un momento dado, esto es, un estudio sincrónico. Considerar los elementos integrantes no en sí mismos, sino en sus relaciones significativas. Intentar descubrir, formulando diversas hipótesis, las reglas del juego de signos o relaciones significativas, y construcción del modelo correspondiente, el cual ha de ser lo más simple posible, utilizando solo los hechos observados y dar cuenta de ellos. Advierte Levi-Strauss que debe tenerse presente que la estructura buscada es una estructura profunda, es decir, inconsciente en la comunidad estudiada. Una comunidad dada puede haber elaborado culturalmente un modelo explicativo, pero este puede ser imperfecto y ocultar la realidad inconsciente buscada. Plantea Levi-Strauss que el estudioso del ajedrez no estudia peones, caballos o alfiles, sino la estructura del juego, es decir, las reglas que hacen que una torre sea una torre y no un alfil. De allí que las reglas están en las estructuras. Afirma así Levi-Strauss que las estructuras son supraindividuales e inconscientes y las sitúa en este huésped presente en nuestros debates sin haber sido invitado, es decir, en el espíritu humano, y las hace coincidir con las leyes universales en que consiste la actividad inconsciente de nuestro espíritu. Agregó Levi-Strauss, comillas, la actividad inconsciente del espíritu consiste en imponer formas a su contenido, y que estas formas son fundamentalmente las mismas para todos los espíritus, antiguos y modernos. El mismo Levi-Strauss reconocerá que se trata de un kantismo sin sujeto trascendental, o mejor, con un sujeto trascendental colectivo e inconsciente. Sin más, Levi-Strauss proclamó que las ciencias se proponen disolver al hombre. Jacques Lacan. Por su parte, en el campo del psicoanálisis, Jacques Lacan, nacido en 1901 y muerto en 1981, se inspiraría en Levi-Strauss y en el análisis lingüístico de la Escuela de Praga, Jacobson principalmente, aunque modifica el método. Considera al inconsciente como teniendo la estructura del lenguaje o al lenguaje como condición del inconsciente. Así, si las estructuras son inconscientes, el subjetivismo de la tradición filosófica occidental, cuyo origen se encuentra en el cogito cartesiano, carece de apoyo. Así, pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Jean Piaget. En el campo de la educación, Jean Piaget, nacido en 1896 y muerto en 1980, redujo las características de la estructura. Afirma que éstas constituyen una totalidad
en tanto es un sistema que posee más propiedades, leyes o reglas que las de sus elementos aislados, que éstas son transformaciones o que corresponden a un sistema de transformaciones que posee un equilibrio en cierto modo dinámico y que se autorregulan, pues corresponden a un sistema cerrado que se conserva por autorregulación. En definitiva, una estructura es un sistema total de transformaciones que se autorregulan. En consecuencia, el sujeto humano pierde el lugar central que históricamente tenía. De esta forma, el nosotros, lo social, lo intersubjetivo, lo simbólico y lo inconsciente suplantan al hombre. La actividad del sujeto, en cuanto es el sujeto quien otorga sentido al mundo, deja paso al estudio de los conjuntos o sistemas que configuran al individuo, y donde ese individuo se mueve dentro de reglas que lo sobrepasan. La misma autonomía de los sistemas, de las estructuras, convierte al sujeto de un elemento más de dichos sistemas, implicando la suspensión de la razón humana predominante. Estamos, pues, ante la muerte del hombre, a partir de la negación de su esencia y su reducción a una mera estructura. Una estructura que, por cierto, se construye, se modifica y puede mutar según el sistema de relaciones que se establezca. Es así como ya la familia no es el núcleo fundamental de la sociedad. Nuestros valores, nuestro sentido común, todo ello ya carece de sentido. Es un materialismo radical, una nueva forma de impulsar la contradicción dialéctica y que sirve de antecedente y sustento para la construcción de un nuevo marxismo. Queda hecha la invitación entonces para nuestro próximo capítulo de Barbarie Comunista dedicado a la Escuela de Frankfurt. En esta serie de episodios dedicados a conocer los distintos afluentes que han configurado la revolución neomarxista y neoanarquista del siglo XXI. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.